Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TV UGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. Hola, soy Luis Fernando Treviño, conductor de este programa Odontología para Todos. El día de hoy vamos a tener un programa que va a ser de tu interés, incluso de tu curiosidad, ya que vamos a hablar acerca de lesiones benignas, escuchen bien, benignas en la boca o en cavidad bucal. Para esto invité al doctor David Villarrey, quien es especialista en cirugía oral y nos viene a hablar del tema al cual le doy pues la bienvenida. Bienvenido, David, otra vez aquí al programa. Buenos días, doctor, y muchas gracias por haberme invitado. Siempre es un gusto estar aquí para compartir más información con la audiencia. Muy bien, pues bueno, oye, te vamos a dar esta Navidad una tarjeta especial de cliente frecuente y yo te lo agradezco que compartas tu conocimiento, tu experiencia, tus fotografías, tus imágenes con el público del programa. Y bueno, pues para comenzar, ¿tú cómo definirías lo que son lesiones benignas? ¿Cómo le explicas a nuestro público? Claro que sí. Bueno, una lesión benigna es toda aquella masa que aparece en la cavidad bucal, la cual tiene muy pocas probabilidades de diseminarse a otras áreas de la boca y que no está relacionada con alguna transformación cancerígena. Es decir, no es algo que a largo plazo vaya a lastimar los tejidos de alrededor o al paciente. Es decir, o sea, es algo que debemos de tener presente, que lo portamos, que lo tenemos, pero no es algo del cual debemos preocuparnos, ¿verdad? Exactamente. Entonces, pues bueno, ya hay varias. Vamos a comenzar, si te parece, con la primera imagen que has traído y nos vas describiendo de qué se trata, en qué consiste, por qué sale, todo lo que nos puedas decir al respecto. Claro que sí. ¿Te parece? Comencemos. Entonces vamos a decirle a Ricardo que nos pase la primera imagen. Mira, aquí qué estamos viendo. Bueno, comenzamos con una de las lesiones que es quizás la más común, que es un mucocele. ¿Y qué es esto? Pues básicamente sabemos que tenemos glándulas salivales en toda nuestra boca. Claro, hay de distintos tamaños y de distintas formas. Y una de las más comunes aparece en el labio, ya que de repente la persona tiene un accidente, se golpea el labio o se muerde el labio, causa la ruptura de esta pequeña glándula salival y todo el contenido de esa glándula se acumula por debajo de la mucosa, por debajo del epitelio y se empieza a acumular y se hace esta pequeña bolita y es muy común que aparezca en el labio inferior. Yo sabes que les describo a los pacientes siempre que es por algún traumatismo. Y puede ser un traumatismo accidental, después a lo mejor de un golpe, no sé, un golpe en el automóvil, en el coche, o puede ser provocado por uno mismo. Hay personas que por efectos de nerviosismo o de ansiedad se muerden los labios, ¿verdad? Exactamente. Entonces tienen el hábito de estarse mordiendo y pellizcando el labio y entonces eso hace que se traumatice la salida o desembocadura de estas pequeñas glándulas porque son glándulas que tienen una salida y entonces al traumatizarse digamos que se cierran, ¿no? Exacto. Y se acumula la saliva y empieza como a querer acumularse y cada vez más y por eso se hace la bolita. Exactamente, tal como lo dices, muchos pacientes se provocan la aparición de estas lesiones. Sí, y o a veces comienza como traumático después de algún golpe y cuando crece el mismo paciente la revienta con los dientes, ¿verdad? Exacto, muchas veces con el afán de ellos mismos resolver la situación, pues dicen, pues nada más la reviento, le quito el contenido y ya, pero no, esto provoca que cuando cicatrice vuelva a crecer. Sí, o sea, de momento lo resuelves, Sí. quizás 2, 3 días. Pero de que va a volver a salir, va a volver a salir. Entonces, además estás traumatizando, sobretraumatizando y volviendo a traumatizar la zona. Entonces, no hay como que vayas al dentista cuando tienes este problema, Exacto, ¿cierto? Precisamente. Muy bien, pues vamos a ver la siguiente imagen que creo que es también con respecto al tema. Exactamente. Aquí estamos viendo cómo se debe realizar la extirpación
de un mucosele, ya que si bien la lesión se nota en la mucosa, en la encía, esta no es parte de la lesión, solo es la delimitante. Entonces, para retirarla hay que hacer un corte muy finito, muy ligero por encima del epitelio para no romper precisamente el mucosele. Lo exponemos cuidadosamente en su totalidad y lo cortamos desde la base. Así es como podemos asegurarnos de que no va a crecer nuevamente. Es decir, sale todo completo, toda la glandulita. Exactamente, toda la glándula sale. Es decir, bueno, y tenemos que tomar en cuenta que hay de glándulas a glándulas, porque hay unas muy pequeñas, ¿verdad? Y entonces las glándulas se dividen en glándulas mayores, glándulas menores, Sí. y las glándulas mayores sí son mayores y producen mucha saliva, pero las glándulas menores son pequeñísimas, entonces, y hay múltiples, miles. Entonces, si quitas una glándula entre las miles que hay, no se va a notar, ¿cierto? No va a ser necesario, no va a tener una repercusión en nuestra función salival, ¿verdad? Exactamente, nuestra función salival va a seguir igual porque solo hemos, tal y como lo dices, solo hemos quitado una glándula de miles que tenemos de sobra en nuestra boca. Se dice que, por ejemplo, en la lengua puede llegar a haber hasta 10,000 glándulas salivales. Entonces, Exacto. claro, varía y no las vamos a contar, ¿verdad? Y no se las vamos a contar, obviamente, pero aproximadamente esa es la cantidad que puede haber con cierta variabilidad entre, puede ser 1,123 o pueden ser 989, ¿verdad? Entonces, pues, es a lo que me refiero. Exacto. Pero hay glándulas muy importantes, y ahorita vas a hablar de eso, como por ejemplo las glándulas sublinguales, que son glándulas mayores que producen una mayor cantidad de saliva. De hecho, las glándulas salivales producen entre el 98 y el 99% de la totalidad de la sangre, de la saliva que nosotros vamos a segregar o secretar a través de estas glándulas. Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto a eso? Claro que sí. Bueno, hay una variante del mucosele al cual le llamamos una ránula, que es cuando, como lo dices hace rato, la lesión abarca una glándula mayor y esta ránula aparece en el piso de la boca, justo debajo de la lengua. Aquí el tratamiento es distinto, ya que no vamos a quitar toda la lesión. Aquí lo que realizamos es un corte, sí, sobre el epitelio para drenar, pero no lo cerramos, lo mantenemos abierto, colocamos una gasa impregnada de un antiséptico y lo suturamos para mantener ese espacio abierto y que por el proceso inflamatorio se deshaga todo el contenido de esa cápsula y cuando cicatrice por segunda intención, entonces ya podemos proceder a cerrar esa cavidad. Yo te entiendo, yo soy dentista al igual que tú, sí. Y bueno, ambos somos especialistas, pero mucha gente que nos ve no sabe lo que es una cicatrización de segunda intención. ¿Cómo le explicarías al público lo que es una cicatrización por segunda intención? Claro, cicatrización por segunda intención es cuando tenemos una herida de un espacio considerable y no se juntan los bordes de la herida, es decir, están separados. Lo que nosotros decimos, no aproximamos los bordes, ¿verdad? Exacto. Ajá. Por lo tanto, al cuerpo le toma más tiempo llenar ese espacio de tejido cicatrizal. Se tarda más, es más, pues sí, es un poco más molesto para el paciente, pero en este caso es necesario para evitar que se colapsen los bordes de la herida hacia adentro, que se cierre antes de tiempo y no nos dé la cicatrización que buscamos. Dime una cosa, ¿a esto ustedes los cirujanos le llaman marsupialización? Exacto, marsupialización, porque es generar una bolsa en la cavidad del paciente. Como los canguros que cargan a sus hembras, que cargan a sus criaturas ¿verdad? En esta bolsa, ajá, que son marsupiales, son animales marsupiales. Pues bueno, y yo quiero que seamos sinceros con respecto a esto. Me gustaría que le explicaras al público que a veces, porque este procedimiento, aunque esté muy bien hecho, el paciente llega a recidivar. Otra vez se le vuelve a formar la ránula, ¿cierto? Sí, a diferencia del mucosele. Sí.
Aquí con las ránulas, precisamente como no lo quitamos por completo, sí hay del 10 al 15% de que vuelva a crecer esta lesión. Entonces, Y yo quiero que tomen en cuenta ustedes como público esto, porque me ha tocado en ocasiones escuchar comentarios de que no, pues es que fui con el doctor fulano de tal, me hizo la extirpación, la marsupialización de la ránula y me volvió a salir, qué malo. Y no es que el doctor sea malo, es que el cuerpo pues así responde, así cicatrizó. Entonces, en realidad y tristemente, pues es lo que se tiene que hacer y en ocasiones pues hay que repetir el proceso, ¿verdad? exactamente, porque no es viable quitar toda la lesión, es demasiado grande y provocaríamos un daño irreversible en la boca del paciente. Claro, estamos hablando de una glándula mayor que produce una gran cantidad de saliva y que como mencionamos hace rato, pues el 98 o casi el 99% de la saliva proviene de 6 glándulas, porque son pares, izquierda-derecha, y son la parótida, la sublingual, la submaxilar, ¿verdad? Sí, quitar una de esas causaría una baja en la producción y en la calidad de nuestra saliva. Claro, eso no es impensable, ¿verdad? Eso es la última opción, a menos de que haya un cáncer, una cosa que no está asociada a simplemente una obliteración, un taponamiento de la salida de la saliva, ¿verdad? Que es algo pues realmente sencillo. Así Y es. bueno, esa es otra de estas lesiones. Vamos a ver la siguiente, por favor. Muy bien. Aquí, como vemos, son los torus, que también les llamamos exostosis, que es una generación de tejido óseo generalmente en la parte de la mandíbula o también que puede aparecer en el paladar. Muchas veces este crecimiento de hueso aparece por sobreestimulación en pacientes bruxistas que aprietan o rechinan los dientes y toda esa fuerza se dirige a los huesos, por lo tanto se produce un exceso de tejido óseo. Un crecimiento, una exostosis de hueso, ¿verdad? Sí. Una exostosis. Fíjate que yo tengo muchos pacientes que con esto, y generalmente no sé por qué lo asocio más a pacientes hombres, que lo he visto más en pacientes hombres, sobre todo en la parte inferior, a nivel de premolares, pocos en el paladar, porque también hay torus palatino. Y fuera del aire te estaba comentando del caso de una persona de Guerrero, de Sí. Acapulco Guerrero, que cuando llegó me dijo, no, es que es tan común en Guerrero. Yo iba con mi dentista y decía, no, aquí hay muchísimos casos de torus. Y yo aquí en Durango, pues sí veo muchos casos, pero no así como que todos los días. Entonces yo no sé si tenga alguna, ¿cómo te diré?, relación con la herencia, con poderlo. Y tú me estabas diciendo que también en tu familia se Existe. presenta alguien de tu familia ascendente y lo tiene y pues Podría probablemente. haber un factor hereditario o en el caso de lo que te comentaron a ti, podría incluso ser algo ambiental. Ok, pues bueno, algo tienen en Guerrero que se presenta con mayor frecuencia. Pues bueno, esto fue todo. Ahorita, pues, ahorita regresamos, ¿sale? Estoy platicando con el doctor David Villarrey, que nos viene a hablar sobre lesiones benignas en la boca, en cavidad bucal. Y estas lesiones, pues como su nombre lo dice, no son de preocupación, aunque estaría bien que nosotros fuéramos conscientes de que las tenemos y poder ver a qué se deben, poder saber. Incluso hay personas que creen que es normal. La mayoría de las personas que tienen torus palatinos, por ejemplo, en el paladar, cuando los tienen creen que, o sea, no se enteran hasta que tú les dices, o sea, tú les dices, oiga, trae aquí un torus, y entonces, pues siempre lo he tenido toda mi vida, yo creí que era normal, o yo creí que todo mundo lo teníamos, sobre todo los torus palatinos. Sí. Cuando son otro tipo de lesiones, como las bolitas, como el mucosele o algo, pues sabemos que no es normal. No es normal. Porque de repente, pues hasta si no revientan por sí solas también. Sí. Y cuando se acumula demasiada saliva, llega un momento en que el epitelio como que ¡pum!, revienta y vuelve a salir.
Sí, aunque no las así es. traumaticemos, ¿verdad? Aunque no las toquemos, exactamente. Ajá, pero y bueno, nos quedamos en que los torus pudieran salir sobre todo en mandíbula y en la parte de maxilas en paladar son menos frecuentes, ¿verdad? Ujú, sí, es muy raro observarlos en el paladar y la verdad es que la presencia de estas lesiones rara vez presentan una complicación para el paciente. Sin embargo, sí optamos por retirarlas cuando la persona va a recibir alguna rehabilitación, una prótesis removible o una placa total, y la presencia del torus evita un correcto asentamiento de la prótesis. Y eso depende también de cómo esté, porque hay de torus a torus. Hay unos torus que terminan así como muy afilados, como piedras, Como así, pero así como hay unas piedras picudas, digámoslo así. en pico, sí. En pico, así. Y entonces cuando vas a poner la prótesis encima, pues el epitelio que es muy delgadito, pues se lastima Sí. y puede provocar pues llagas, lastimaduras, ¿verdad? Aftas, hasta épulis, ¿verdad? Entonces, cuál es la cosa? Que bueno, incluso algunos torus pueden llegar a servir de retención para que estas prótesis se sostengan Se mejor, sostengan. ¿eh? Hay veces en que nosotros aprovechamos estos crecimientos porque sirven de retención. Cuando están así como puliditas, redondeaditas, bonitas, ¿verdad? Sí. Son como las piedras, que las piedras pueden ser lisas o pueden estar así presentar muchas formas, y entonces, bueno, pues si está lisito, parejito, pero es un crecimiento, ahí es como un sostén mayor si van a utilizar en determinado momento una prótesis, y depende del tamaño, también si están en un lugar donde no estorben, ¿cierto? Exactamente. Y otra situación muy interesante de los torus es que si el paciente llegara a necesitar un injerto óseo, podemos tomar el hueso del torus y aprovecharlo para injertarlo en una zona donde la persona lo necesite. Porque aunque es crecimiento de hueso que no debería de estar ahí, sigue siendo hueso normal. Entonces lo podemos aprovechar de esa manera. Y cuando se lo pasa de una persona a pues autólogo, ¿verdad? De uno mismo, entonces ese hueso, qué padre que lo podemos aprovechar. Y si es de un buen volumen, Sí. ¿verdad? Entonces es un ganar, ganar. Sí. Quitas el hueso donde sobra y lo pones donde falta. Exactamente. Y entonces es un ganar, a la misma persona le estás haciendo pues un beneficio, ¿cierto? Un doble beneficio, se podría decir, sí. Así es. Has traído unas imágenes con respecto a otros, pues bueno, otras características de estas lesiones que son benignas. A ver, cuéntanos al respecto. Claro, hay diferencias con las cuales podemos darnos cuenta de que una lesión que apareció en la boca no es algo maligno. Primero que nada, las lesiones benignas pues tardan en aparecer y en crecer. Es decir, les toma meses o a veces incluso años en estarse desarrollando. Otra situación es que la mayoría de las lesiones benignas tienen una forma bien delimitada, mientras que una lesión maligna o cancerígena suele tener una forma más irregular, o incluso podría decirse aberrante. Como los bordes, estamos diciendo así, los perfilitos, el contorno. El contorno de la lesión. Entonces, si vemos que el contorno está bien más, como digamos, más definido, más circularcito, entonces hay mayor probabilidad de que sea algo bueno, algo de no preocuparse. Exactamente. Y otra situación es que las lesiones benignas, conforme van creciendo, empujan los tejidos a su alrededor. Okay. Mientras que una lesión maligna, al ir creciendo, destruye lo que va tocando. Muy bien. Ajá. Eso es muy interesante y qué bueno que ustedes pues lo tomen en cuenta, ¿verdad? La coloración, ¿tú crees que tenga importancia en esto? La Sí. vascularidad, la coloración. También tiene mucho que ver. Las lesiones benignas suelen ser del color de la encía, es decir, tonos rosados, quizás un poquito pálidos, pero últimamente derivados del color rosa del tejido en el que están creciendo, que casi siempre es la encía o a veces la lengua. Ya una lesión maligna suele tomar coloraciones rojizas o blancas muy marcadas e incluso coloraciones púrpuras que ya nos son un signo de advertencia para nosotros.
Fíjate que aquí nosotros curiosamente en el programa hemos pasado o hemos tenido invitados que nos han venido a hablar, patólogos en específico, que son los que analizan estas lesiones, Sí. y hablamos de lesiones no benignas, sino lesiones potencialmente malignas. O sea, que son Sí. benignas, pero tienen cierta potencialidad. Y hablamos precisamente de esto, y de que hay unas que son de color blanco y unas de color rojo. Sí. Y luego de cómo se van convirtiendo estas que son primero benignas y luego se convierten en malignas en un descuido, ¿verdad? Entonces, pero por eso yo te preguntaba del color si tiene algo que ver, y mira, qué bueno que nos dices que tiene que ser de preferencia del color de la mucosa o de la encía que cubre la lesión. O sea, por ejemplo, un torus pues va a ser del color, la encía que vamos a ver va a ser del color del resto del paladar o del resto del hueso, ¿cierto? Idéntico, mismo color. Exacto. Entonces ya si vemos que crece muy rápido, si vemos que cambia de color o si vemos que desde un inicio es de otro color, pues entonces sí tenemos que todavía estar más preocupados, ¿cierto? Sí, muy al pendiente de eso, sí. ¿Hay alguna otra característica, algún factor importante que debemos de considerar en estas lesiones, David? No, tal y como lo mencionaste ahorita, el tiempo también tiene mucho que ver. Una lesión maligna suele aparecer casi de repente y crecen muy, muy rápido. En cuestión de días pueden crecer bastante. Muy bien. A ver si nos pasan, por favor, la siguiente imagen. Mira, aquí estamos viendo un torus, ¿cierto? Exactamente, les quería mostrar cómo se puede retirar un torus, que por lo general, sobre todo cuando aparecen en el paladar, son lesiones bastante grandes. Por lo tanto, no se quitan de una sola intención. Es decir, cuidadosamente exponemos todo el cuerpo de la lesión y luego, como es hueso, con material rotatorio, lo dividimos, hacemos una osteotomía, cortamos en porciones más pequeñas y poco a poco lo vamos separando. Al quitar todos los pedazos, suavizamos la base de la lesión para que no queden bordes filosos, que no queden bordes puntiagudos, que quede todo liso, y entonces ya suturamos la encía por encima. En este caso tú lo quitaste en partes, digamos en fragmentos. Veo que está dividido como en 4 partes. Así ¿sí? es, lo dividimos en pequeñas partes. ¿Se puede o se podría, por decir algo, como limar con un... Yo he visto que lo liman, yo no lo he hecho, bueno, en una ocasión lo hice a una persona antes de colocarle una prótesis, pero en el paladar no lo he hecho. ¿Se puede hacer con alguna fresón y tratar como de suavizar, eliminar, o no es conveniente hacer esto? Sí es conveniente si estamos hablando de una lesión más pequeña, porque ahí sí cortarla y arrancarla tomaría más tiempo. Por lo tanto, si es más pequeña y colocamos un fresón grande, podríamos entonces rebajarlo y suavizarlo y nos evitamos esa complicación. Ok, perfecto. Entonces dije, bueno, a lo mejor estoy haciendo el procedimiento incorrecto, pero sabes que sí tomo en cuenta el tamaño y también tomo en cuenta qué tan filoso está y en dónde está, si es un torus lingual o sea que está en la parte de premolares inferiores, que son muy comunes, Sí. o en el paladar, que generalmente en el paladar, fíjate que es muy difícil siento que es muy difícil que estorben. Sí, suelen estorbar muy poco o a veces casi nada. Sí, entonces yo ahí los dejo como para que si le voy a colocar una prótesis, no voy a colocar implantes, pues a lo mejor hasta le detiene mejor la prótesis de ahí del torus. De ahí del torus. Mientras no lo traumatice, ¿cierto? Cierto. Bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen, por favor. ¿Qué estamos viendo aquí? Muy bien. Aquí tenemos otra lesión del tejido blando que le llamamos un fibroma, que es básicamente un callo formado en la encía y usualmente es también por algún traumatismo o en muchas ocasiones es por una prótesis mal adaptada que con el roce continuo en la encía provoca que se genere más encía, por así decirlo, se genera más tejido blando en respuesta a este traumatismo continuo. ¿Podrías decir que es como un callo? Es un callo, exactamente, pero en la encía o en la lengua. Así como cuando les calan sus zapatos, ¿verdad? Y que el roce con cierto borde de su zapato en la piel, en su pie, les lastima y entonces empieza a ser como más queratinizado la piel, más gruesa, hace un engrosamiento.
pues es un mecanismo de defensa para la fricción del zapato, del calzado. Y acá, pues en la boca, a veces, por la fricción con ciertos puentes removibles, con ciertas prótesis, puede resultar esto. Exactamente, como lo dices, la prótesis le cala al paciente, no le adapta bien y conforme la sigue utilizando, aparecen estas lesiones. A veces yo creo que hay que retirarlas, ¿verdad? Y sobre todo eliminar el factor causal, que si es un borde filoso de la prótesis, pues hay que pulirlo. Hay que adaptarla, rebajarla y que ya no le lastime al paciente. Muy bien, pues esto es muy interesante. Vamos a ver la siguiente y creo que de las últimas imágenes. Mira, ¿qué estás retirando? Es precisamente, estamos retirando un fibroma. Anestesiamos alrededor de la lesión, la sostenemos y cortamos justo en la base. Muy bien, ¿es un electrobisturí? ¿Lo estás haciendo con electrobisturí? Es electrobisturí para que sea más rápida la recuperación. De acuerdo. Vamos a ver la siguiente imagen. Bueno, y también les traía una imagen de cómo retirar un torus en la región de la mandíbula, que igual que en el paladar, se expone la lesión, se corta por la base y luego se retira por completo. No, y esto sí, esto de crecimiento limita mucho la lengua. Y la verdad es de que ahí una prótesis eso no retiene, más bien lastimaría muchísimo. Entonces eso sí se tiene que retirar. Así es. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Y aquí les comento que aunque estas lesiones son benignas, si nosotros viéramos algún signo de advertencia, algo que nos llame la atención, conviene tomar una biopsia, es decir, esa lesión no desecharla, sino colocarla en un envase con formol y enviarla con un patólogo para que nos diga exactamente con qué estamos lidiando. Pues muy bien, yo creo que con esto vamos a terminar el tema del día de hoy. Yo te agradezco tu presencia. También los invito a que nos sigan en las redes sociales aquí en TV UGED, en nuestro canal de YouTube de TV UGED. También los invito en mi canal personal de YouTube, bajo el nombre de Clínica de Ortodoncia Avanzada. Suscríbanse, por favor, para que tengan estos temas que pasamos en el canal de la universidad. Son temas pues de interés público, de interés científico, obviamente, y los invito también a seguirnos en televisión abierta todos los viernes. Yo me despido y por favor, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.